Listo. Bien, buen día chicos. Vamos a iniciar el práctico número 7 de integrales definidas. El primer ejercicio, o los dos primeros, tienen que ver bastante con la teoría, digamos, con las nociones de teoría, porque pide, por ejemplo, definir suma de Riemann, interpretar geométricamente, definir integral definida en un intervalo AB de f de x diferencial de x, que son todos conceptos abordados en la teoría. Si recuerdan la teoría y también han visto ya los videos de la práctica de este trabajo práctico, si nosotros pretendemos calcular un área bajo una curva, no tenemos herramientas, digamos, de la geometría elemental, en el sentido de que tenemos fórmulas de cálculo de áreas para cuadrados, rectángulos, paralelogramos, etc. Pero no para áreas que tienen bordes curvos. Ese es el problema, o el nuevo problema, digamos, que presenta la idea de querer calcular el área encerrada bajo la curva F entre las rectas verticales x igual a x igual a b, y el eje y la recta y igual a 0, que sería el eje x. ¿Bien? Entonces, una idea, en base a lo que uno ya conoce, sería que uno arme en ese intervalo, haga una partición del intervalo, tomando como base, por ejemplo acá, la base del intervalo sería xk a xk más 1, o sea que tiene de longitud la base xk más 1 menos xk. Entonces con eso armo un rectangulito, y si ubico un punto C sub k en ese intervalo, delta de xk, que le llaman en la teoría, tomo un punto, un valor C sub k en ese intervalo, y le calculo la imagen que tiene a través de la función f. Entonces voy a tener acá arriba este punto que dice que es el punto C sub k, f de C sub k. Y como sabemos calcular áreas de rectángulo, entonces multiplicando la base por la altura, yo tendría el área de este rectangulito, que fíjense que acá le sobra un poquito y acá le falta un poquito para adecuarse al borde curvo de la región de la cual queremos calcular el área. Bien, pero ya me da, si yo hago esta partición y sumo las áreas de esos rectángulos, ya me da una idea aproximada del valor del área. Bien, ¿cómo Claro, es mejora? como si fuera ¿Cómo una mejora ese función con cálculo? rompecabezas. Bien, ¿cómo mejora ese cálculo si yo voy haciendo particiones más finas, ¿sí? O aumentando la cantidad de intervalos, o haciendo un refinamiento de la partición? O también se puede decir, si yo determino la norma y voy teniendo particiones cuya norma se acerca a 0. Eso haría que la cantidad de intervalos aumente, ¿sí? Y entonces mejoraría la aproximación. Bueno, la suma de esos rectangulitos, de las áreas de esos rectangulitos, fíjense que acá tengo base por altura, entonces con esto yo tengo uno de los rectángulos, y al plantear esta sumatoria de 1 hasta n, tengo la suma de esos rectángulos en el intervalo AB, para una determinada partición, ¿sí? Después, si yo cambio la partición, irán cambiando las imágenes, irá cambiando la longitud del intervalo, etcétera, o base, que en este caso sería base del rectángulo. ¿Bien? Así que entonces, bueno, esta es la definición de suma de Riemann, y la interpretación geométrica sería esta que se presenta acá. Bien, si yo voy mejorando mi partición para mejorar el cálculo del área, cada vez aproximándome al valor exacto, digamos, a ese límite, fíjense que acá en este caso dice límite cuando la norma de la partición tiende a 0, lo cual equivale a decir que n tiende a infinito, de esta sumatoria, o sea, de una suma de Riemann, eso me va a dar lo que vamos a llamar la integral definida
entre A y B de una función f de x por diferencial de x. ¿Bien? Y fíjense lo que dice acá. Si además, o sea que no siempre, a eso se refiere ahí, si además yo tengo, en este caso me refiero, dice, si además f de x es mayor o igual que 0, entonces esta suma que hagamos acá, o esto, sí va a representar el área de la región R, bueno, limitada por la curva f y las rectas verticales x igual a x igual a b, y el eje x o la recta horizontal y igual a 0. ¿Bien? Siempre y cuando ese límite exista, eso me estaría geométricamente representando el área, pero eso sucede cuando la función integrando de acá es mayor o igual que 0. ¿Bien? A continuación, ¿qué se les pide a ustedes? Se les pide hacer una interpretación gráfica considerando funciones que sean positivas en el intervalo AB, negativas en el intervalo AB o que cambien de signo en el intervalo AB. Bien, entonces, voy a borrar esto para no llevarlo. Entonces, acá yo les busqué un applet, ustedes pueden buscar, que es una construcción en GeoGebra, dinámica, digamos. Entonces yo busqué un applet en internet, y bueno, encontré donde uno carga la función y puede modificar el intervalo de integración, y acá la cantidad de, con esto estaríamos refinando la partición. Por ejemplo, acá está hecho para n igual a 5 intervalos, ¿bien? Y fíjense que el valor exacto de la integral es 9.56, perdón. Pero, y acá me muestra el resultado de la suma inferior y la suma superior, ¿bien? La suma inferior tiene un error por defecto, y la suma superior un error por exceso, ¿bien? Porque sería la suma superior, serían los rectángulos en verde clarito, que ustedes ven que excede el área bajo la curva, ¿sí? Se pasa un poquito en todos los casos. Si uno mejorara la partición, verían que se irían acercando cada vez más los rectángulos al área bajo la curva. Bueno, este es el caso. Entonces acá vemos que sí, que cuando la función es positiva en el intervalo AB, fíjense que las sumas, tanto superior como inferior, y la suma de Riemann, van a calcular aproximadamente la integral que viene a ser el área bajo la curva. Bien, ¿qué pasa si yo tengo una función negativa en el intervalo AB? Que acá lo puse, por ejemplo, ¿ven? Entonces ahí yo ingresé otra función negativa en un intervalo, tomé el intervalo AB en la parte negativa de la gráfica, y bueno, fíjense que ahora el valor de la integral es negativo, menos 3,33, y bueno, tenemos de nuevo la suma superior y la suma inferior, ¿bien? O sea que en este caso, ya no puedo decir que la integral está representando el área encerrada por el eje x y la curva x menos 3 al cuadrado menos 2, ¿por qué? Porque está mostrando un resultado negativo, y como el área, lo mismo que la distancia, etcétera, son magnitudes positivas, ¿sí? O 0, pero positivas, ¿sí? Mayores o iguales que 0. Entonces acá decimos que no está representando la integral, el área encerrada, o que vemos ahí como donde se han construido los rectángulos, ¿sí? Y en el caso en que yo tenga una función que cambia de signo en un intervalo AB, por ejemplo, yo grafiqué la función seno, y solo acá les saqué una copia de imagen integrando entre 0 y 2pi. Pero ahí estaría en un valor positivo de la integral, y fíjense que me da integral a 2. La integral, el valor exacto es 2, la suma inferior está en 1,76 y la suma superior en 2,21. Pero ¿qué pasa si yo extiendo el intervalo de integración y ahora tomo parte positiva y parte negativa de el valor de la función? ¿Ve? Acá es positiva, pero acá ya es negativa. Entonces yo lo tomé hasta acá. En ese caso, fíjense que en lugar de aumentar el área, porque acá ya teníamos 2 y seguir sumando, no. Es como que va restando este valor, que como la función acá es negativa, la integral va a dar un valor negativo, y entonces se va a ir restando con este otro. Y entonces fíjense que a este punto la integral, el valor exacto sería 0,07, la suma inferior es negativa, la suma superior es positiva. ¿Bien?
Y si yo lo hubiera llevado hasta 2pi, me hubiera dado 0 el valor de la integral. Es decir, no está representando la integral en este intervalo la integral entre a y b, cuando la función cambia su signo en ese intervalo, no está representando el área bajo la curva. ¿Bien? Bueno, ahí yo les puse el link de donde tomé este applet, después yo les saqué una fotito y eso es lo que les muestro ahora. Pero bueno, si alguien lo quiere ver para explorar un poquito eso, ahí está. Bueno, con eso, o sea, con lo que hablamos hasta acá, uno puede dar una respuesta a esta pregunta D, que dice, en función de las interpretaciones anteriores, pregunta si el valor de la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x siempre va a representar un área y explicar. Y bueno, obviamente la respuesta es no, y ustedes podrían completar ahí la explicación de por qué no. ¿Bien? Bueno, a continuación nos pide enunciar las propiedades de la integral definida para una función continua en el intervalo AB. ¿Por qué todo el tiempo vamos a ir hablando de función continua en el intervalo AB? Porque recuerden que esa es una condición para que la función sea integrable. ¿Bien? Entonces, siempre esto es importante que uno lo diga, porque eso hace que la función sea integrable. Bien, acá yo les copié de la teoría una síntesis de las propiedades de la integral definida, que son las que más vamos a usar. Bien, fíjense que acá, bueno, todavía, o mejor dicho, si vamos en el orden de la teoría, todavía no hemos hablado de la regla de Bayes, o sea que el único mecanismo de resolver una integral definida está haciendo hacer la partición, calcular el área de los rectángulos, generalizar una fórmula y tomar el límite cuando n tiende a infinito, aumentando la cantidad de intervalo o el refinamiento de la partición. Y ese límite me estaría dando el valor del área. ¿Bien? Acá ya tenemos un primer indicio de cómo, a qué sería igual la integral definida entre a y b del diferencial de x, bueno, o pensar acá que la función es 1, entonces me va a dar b menos a, porque la base la altura, mejor dicho, del rectángulo va a ser 1, entonces quedaría b menos a por 1, que es b menos a. Bueno, lo mismo acá tienen distintas propiedades, fíjense. Esta, si la vinculan con la anterior, yo podría decir, bueno, tengo una constante por diferencial de x, saco la constante de integración k, y resuelvo la integral entre a y b de diferencial de x, y eso es b menos a. Que bueno, también se estaría basando en propiedades de linealidad de la integral. Fíjense que acá está enunciada esa propiedad que les digo, si tengo k por una función, puedo sacar la constante k y resolver la integral definida de la función. Si tengo una suma de funciones, bueno, es la suma de las integrales definidas de cada una de las funciones, y lo nuevo, eso es como por linealidad, digamos, ¿sí? En este caso, fíjense que acá, por ejemplo, dice la integral entre a y b, en el intervalo a y b de una función f, se puede particionar en dos integrales, toman un punto interior al intervalo, ¿ven? O sea, si yo considero un valor c en el intervalo AB, puedo particionar la integral definida y decir es la integral entre a y c más la integral entre c y b, y con eso arrasaría con la integral, digamos, entre a y b. ¿Bien? Ahora, si los límites de integración inferior y superior son iguales, la integral va a dar 0 sin importar cuál es la función. ¿Bien? La integral, fíjense que si yo tengo la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x, si yo cambio los límites de integración, el valor de la integral cambia de signo. Por eso dice que es igual a menos la integral entre b y a de f de x. Bueno, después tenemos algunas propiedades de orden. Por ejemplo, si yo tengo una función menor que otra en todos los valores de un intervalo, al calcular la integral en el mismo intervalo entre a y b de la función f, y compararla con la integral entre a y b de la función g, se va a mantener esa desigualdad, ¿sí? O sea, esas integrales definidas va a ser menor o igual que la de f, menor o igual que la integral definida de g. Si la función es positiva, en el intervalo de integración, seguramente la integral definida
va a ser también un número mayor o igual que 0. O, función positiva o 0, o no negativa, diríamos, mejor dicho. Y después tienen esta otra como de acotación, digamos. La integral definida, si yo tengo la función ya acotada por m minúscula y m mayúscula, esos valores, entonces la integral definida también va a estar acotada por m por b menos a y m, acá, la cota inferior por b menos a. Bueno, entonces en el primer ejercicio, siguiendo, mejor dicho, en el inciso B, me plantea de datos, me da esto. Yo tengo la integral entre 0 y 3 de una función, conocido su valor, digamos, es 3, y conocido el valor también de la integral definida entre 0 y 4 de la función, y es 7. Y me pide, por ejemplo, encontrar la integral definida entre 3 y 4 de la misma función. Entonces podemos hacer uso de esta propiedad donde, o de adición, que era donde se parte el intervalo de integración, ¿sí? Esta propiedad de acá. Entonces yo puedo decir, esta integral entre 0 y 4 se puede, usando esta propiedad de partir el intervalo de integración, calcular como la integral entre 0 y 3, más la integral entre 3 y 4. Y acá estaría lo que yo quiero calcular. Así que directamente yo diría, entonces, acá, que esta integral es entre 0 y 4 es 7, y esta otra integral entre 0 y 3 es 3, y bueno, de ahí me permite determinar que esta integral entonces es 4, vale 4 esta integral definida que me están pidiendo, ¿bien? Bueno, hay un pasito más y se concluye. Y del mismo modo, entonces, bueno, fíjense que si acá yo tengo la integral entre 3 y 4, que concluimos que me da 4, ay, perdón, acá. Concluimos que me da 4 esta integral. Fíjense que la otra es inmediata, ¿no es cierto? Lo que me están pidiendo en el ejercicio, en el inciso siguiente, porque si yo conozco la integral entre 3 y 4, la integral entre 4 y 3 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué dicen? ¿Igual a cuánto? Igual a 3. A menos 4. Claro, porque es justo la que invirtió los límites de integración, ¿no es cierto? Entonces, yo de acá puedo deducir entonces que esta integral va a ser igual a menos 4. Y listo. ¿Bien? Bueno, del mismo modo, tengo que trabajar esto. Acá lo único que tengo una constante, bueno, ahí voy viendo qué propiedad tengo que usar para, en base a los datos, a las integrales definidas conocidas, determinar esta otra integral definida. ¿Bien? Algo parecido es acá también, ¿sí? Tengo la integral de 1 a 9 también de f de h, de dos funciones, entonces, bueno, ahí usaría las correspondientes propiedades cuando aparecen dos funciones en el integrando, ¿bien? Recuerden que vale linealidad, entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer una especie de distributiva de la integral por linealidad y decir que es la integral entre 7 y 9 de f más la integral entre 7 y 9 de h, y eso lo tengo entre 7 y 9 de f es 5 y entre 7 y 9 de h es 4, y ya con eso resolvería esta integral sumando 5 más 4. ¿Está? Sí. Bien. Bueno. Perdón, sí. Yo no entendí cómo calculaste el primer punto ahí. ¿De acá? Sí, ese. Ajá. Como yo tengo la integral entre 0 y 4 de una función, acá la escribí, esa integral yo puedo particionar el intervalo 0,4 tomando de 0 a 3 y luego de 3 a 4. ¿Sí? Esa es una propiedad que cumple
de adición se llama de la integral definida, ¿bien? Entonces yo puedo decir que esta es la integral entre 0 y 3 de la función, más la integral de 3 a 4 de la función. ¿Por qué tomo para particionar el valor c, que está entre 0 y 4? Y bueno, porque yo veo que acá tengo datos de la integral de 0 a 3 y justo me están pidiendo la integral definida de 3 a 4, entonces me conviene tomar ese punto C para aplicar la propiedad de adición, ¿sí? Y como esta integral ya tiene un valor conocido, porque me lo dan de dato en el problema, es 7 su valor, simplemente ya reemplazo. Esta integral es 7, y esta otra de acá también es dato, porque la integral entre 0 y 3 dice que es 3, y lo reemplazo. Y ahí me queda una pequeña ecuación de la cual yo puedo despejar, digamos, paso el 3 restando, y me queda que esta integral vale 4. ¿Bien? O sea, ha particionado el intervalo donde se ha actuado porque se trata de la misma función. Si la función se hubiese modificado, no se conoce. Pero en este caso, la función es f, en función de z, por diferencial de z, y el intervalo es como que toma un punto intermedio, entonces hace de 0 a 3, y luego de 3 a 4, en el No sé si intervalo donde queda claro para la persona. los extremos del intervalo son los extremos que se ven en la integral. No sé si queda claro ya hasta ahí. Queda claro, muchas gracias. Bueno, y la otra es como que es inmediata, digamos, porque en lugar de ser entre 3 y 4 es entre 4 y 3 de la misma función, y esa es otra propiedad de la integral definida, que cuando yo cambio los límites de integración, los invierto, las integrales tienen signos opuestos, los valores de esas integrales, ¿ven? Entonces, si me había dado 4 entre 3 y 4, al invertir los límites de integración, me va a dar menos 4. En la, en la integral definida, vale aclarar, siempre el extremo inferior es menor que el del extremo superior, o sea, siempre va de menor a mayor. Entonces, si uno intercambia esos valores, el signo se invierte en la integral. Bien, por eso fíjense que ha sido la intención del autor del práctico, quizás separar el inciso B del C, porque ahora en el C ya me plantea integrales definidas de funciones diferentes. Por ejemplo, me da el valor de la integral entre 1 y 9 de f de x, igual a menos 1, y acá me da, por ejemplo, el valor de la integral entre 7 y 9 de h de x, ¿ven? Para que lo pueda usar acá, por ejemplo, aplicando linealidad, yo puedo distribuir la integral para f entre 7 y 9, para h entre 7 y 9, y esos son datos que me da, así que ya puedo sumar 5 más 4, que serían una vez que aplique linealidad. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bueno, pienso que no reviste mayor dificultad esto, ¿no? Porque es con el uso de las propiedades, ¿bien? Así que pienso que no habría problema. Esta es prácticamente inmediata porque yo sacaría la constante y la integral entre 1 y 9 de f de x lo tengo el valor, es menos 1. Así que no hay mucha dificultad de cálculo. ¿Bien? Bueno, entonces ahora voy a dejar de compartir y el profesor Lucas le va a explicar 2 ejercicios de teorema fundamental. Nos está pidiendo el enunciado del teorema fundamental del cálculo. Bien, ¿qué es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo? Primeramente, lo llamamos teorema fundamental del cálculo porque nos permite vincular la integral definida con la derivada de la función. Así que podemos vincular aquí cálculo diferencial, derivadas, y cálculo integral. Nos dice que si tenemos una función f continua definida en un cierto intervalo cerrado a b, podemos definir a partir de esta función una nueva función a la que vamos a llamar función de acumulación. ¿Qué es esta función de acumulación o cómo vamos a interpretar a la función de acumulación? Básicamente veamos un ejemplito sencillo. Vamos a tomar una función continua en un cierto intervalo, por ejemplo el intervalo 0,2, esta función cuadrática, que es esta parábola de todos los días que conocemos, ¿verdad?
La integral, hemos visto que cuando tenemos una función continua y positiva definida en un cierto intervalo, nos representa un área. La cuestión estaría aquí en qué pasa cuando nuestra función, uno de los extremos de integración, por ejemplo el superior, o principalmente el extremo superior del integral, es variable. Acá, por ejemplo, tenemos el valor en 1, en x, en el valor 1, la integral entre 0 y 1 de la función t cuadrado. Si nosotros hacemos el cálculo de esa integral, nos estaría dando más o menos este valor. En realidad nos estaría dando un tercio, pero bien, la gráfica hasta aquí nos acota. Pero ¿qué pasa si hacemos que varíe el extremo superior? Fíjense que si hacemos que empiece a variar el extremo superior de integración, se va acumulando en cierta forma el área a medida que voy moviendo el extremo superior. ¿Se ve cómo varía? A medida que yo haga variar el extremo superior, se acumula área encerrada por la gráfica de la función f, y entre los extremos inferior y superior, que en este caso sería un extremo variable, que es el que está indicado por esta recta en gris, y el eje X. Entonces, a medida que ese extremo varía, se va acumulando área hasta llegar a, por ejemplo, si yo digo en el intervalo 0,2, hasta el valor de x igual a 2. Y ese es el valor que yo conseguiría en total en todo el intervalo. Entonces, la función de acumulación lo que hace es, que eso es el inciso B, la interpretación geométrica, acumula el área encerrada entre la gráfica de la función, el extremo inferior y el extremo superior, el cual es variable. No sé si queda claro esta parte, chicos. Cuando tenemos entonces una función definida de este modo, ¿estamos de acuerdo? Una función de acumulación, el teorema nos dice que siendo la función que está en el integrando una función continua en el intervalo cerrado a b, entonces se cumple que la función de acumulación, la función f grande, que está descrita con este integral, es una función continua y que en el intervalo cerrado, y que es además una función derivable en el abierto, y su derivada la puedo calcular. ¿Cómo calculo la derivada? Esencialmente, tomo el integrando de la función y reemplazo la variable que está aquí t por la variable x que está en el extremo superior. Ojo, y a tener en cuenta esto, este reemplazo se hace inmediatamente cuando la variable que está en el extremo superior es estrictamente la variable independiente, es decir, es x. Si tengo algo que ya no sea x, por ejemplo en la composición de funciones, ya tengo otro tipo de cuenta. Entonces, que lo vamos a ver, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo una función descrita con este integral, donde la variable está en el extremo superior de integración, su derivada consiste en tomar el integrando y reemplazarlo por la variable de integración, por la variable del extremo superior. Entonces, esto nos dice el teorema fundamental del cálculo, la interpretación geométrica de la función de acumulación es lo que vimos de que se acumule el área cuando el extremo superior va variando, y veamos cómo se aplica el teorema fundamental. En un ejemplo sencillo, bueno, veamos qué es lo que pasa. Tenemos el ejemplo del inciso I. Tenemos la función f grande de x, dada como la integral desde 1 hasta x de t más t al cubo diferencial de t. Si bien acá no nos dieron un intervalo estrictamente cerrado, es decir, no nos dijeron desde 1 hasta, por ejemplo, 3, 5, 7, podemos tranquilamente suponer que hay un intervalo cerrado y que x está variando en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en ese sentido no tenemos problema. ¿Por qué? ¿Cuál es la función que está en el integrando? La función que está en el integrando, f de t, es la función t más t al cubo. Esta función es una función continua en los reales. ¿Por qué es una función continua en los reales? A ver quién me puede contestar. Es polinómica. Muy bien. Por ser una función
polinómica. En particular, lo será en cualquier intervalo que empiece en 1 y que tenga extremo superior de integración cualquier otra constante, por ejemplo b. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta esto, ya podemos enunciar el teorema fundamental, o podemos aplicarlo a esta función. La función será continua en el intervalo 1b, por ejemplo, la función de acumulación. Lo escribamos aquí. El desarrollo después va a ser un poquito más directo. Esta función es continua en cualquier intervalo, en realidad sería cualquier intervalo 1b, con b mayor que 1, es derivable en el abierto 1b también, y vamos a lo que todos queremos conocer, su derivada. Y bueno, ¿cuál es su derivada? Si la función está dada de ese modo, entonces, ¿cómo calculo su derivada? ¿Qué me dice el teorema fundamental? Me dice que la derivada de esta función la voy a calcular como, tomo lo que está en el integrando, y en lugar de escribirlo con la variable de integración, reemplazo con la variable del extremo superior. Y en este caso, estaríamos teniendo que la derivada es la función x más x al cubo. ¿Sí? Y esto se cumple para en el teorema nos está indicando para cualquier x que está en ese intervalo. O sea, ¿Alguna duda? la potencia de este teorema es que yo no tengo que encontrar la primitiva y luego reemplazar, sino que directamente me dice que la derivada va a resultar ser el valor que figura en el integrando, cambiándole la variable si es que el extremo superior es x. ¿Mm? Bien. Justamente después quería hablar una cosita de eso cuando vayamos Bien. a eso. Vamos a ir ahora. Bien, entonces la idea del teorema es, puedo aplicar el teorema simplemente por conocer esta función, por garantizar que esto sea continuo en el intervalo, y puedo directamente conocer la derivada de esta función sin necesidad del cálculo de la integral, en realidad. Entonces vamos a ir ahora a un ejemplo que es uno de los más complicados y que sería el que en cierta forma va a englobar la mayor cantidad de variantes que podemos encontrar en el teorema. ¿Estamos de acuerdo? Lucas, te interrumpo Sí. un segundo. Sí. Acá, sobre el último resultado que has escrito, también una interpretación posible es que la función de acumulación o la función integral es una primitiva de la función del integrando, porque fíjense que el resultado que obtuvo acá es que la derivada es la función del integrando. ¿Sí? Exactamente, exactamente, porque en realidad un nuevo enunciado, es verdad, como dice la profe, una forma de interpretar esto es que yo puedo asegurar para cualquier función continua en un intervalo la existencia de una primitiva. Yo directamente, este teorema me permite asegurar. Ahora, y el problema que alguna vez se les va a presentar, principalmente a los alumnos de física, es cómo encontrar la primitiva. Nosotros tenemos varios métodos, pero va a haber funciones donde no podamos encontrar de una forma clásica esa primitiva, pero vamos a saber que existe por el teorema fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a pasar en cursos superiores, principalmente para los alumnos de física o en cursos de probabilidad. Bien. Claro, vamos y lo a ver importante ahora. con la derivada es que uno sabe cuál es el ritmo de cambio que va a tener, porque la derivada, eso es lo que nos da, ¿no es cierto?, las características que va cubriendo cómo es el ritmo de cambio o la variación que tiene la función punto a punto, a través de su derivada, si es creciente, decreciente, etc. Por eso que es importante, aunque no conozcamos la primitiva, con la función derivada podemos saber el comportamiento que va a tener la función. Sí, y otra cuestión en lo que expresó Lucas, es que en general, nosotros acá trabajamos los casos que son
integrables, digamos. Pero como él dice, generalmente o muchas veces van a aparecer funciones que no son fácilmente integrables, y entonces ahí volveríamos a los orígenes, digamos, de lo que cómo se presentó el tema, es decir, a algo más artesanal para calcular la integral definida, como es la suma de rectángulos, ¿sí? O sea, una cuestión más como de análisis numérico, digamos. Sí, justamente. También lo van a ver en cálculo numérico, van a ver ese tipo de cuentas los alumnos de análisis de sistema y licenciatura en matemática. Bien, bueno, vamos al inciso 4. El inciso 4 nos pide la misma cuenta, calcular la derivada para esta función. En este caso, fíjense que tenemos una función que está dada de un modo distinto, porque a diferencia del caso anterior, donde tenemos que se aplicaba en modo directo el teorema fundamental del cálculo, no tenemos una función con las mismas características, porque en el caso anterior el límite inferior era una constante y el límite superior, el extremo superior, era la variable independiente, que es lo que nos enuncia el teorema. Una función donde su extremo inferior es una constante y el extremo superior la variable independiente de la función de acumulación. En este caso, ahora con la nueva función, el extremo inferior es la variable independiente, a fin de cuentas es variable, y el extremo superior ya no es la variable independiente, sino que es una nueva función. O sea, no es la función identidad, sino ya tenemos una función más compleja. Es una función cuadrática, pero ya no tenemos la variable independiente en sí. Entonces lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio, vamos a aplicar propiedades de integración. Entonces la idea aquí va a ser que recurramos nuevamente a las propiedades que habíamos visto hace rato. Por ejemplo, fíjense que lo que vamos a tratar de hacer es aplicar estas propiedades que habíamos visto para ver cómo se resuelve el ejercicio. Entonces, lo que vamos a tener que hacer acá, fíjense que necesitamos generar una constante en el extremo inferior. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar un valor constante, cualquiera, entonces sea un valor A, que esté entre x y x al cuadrado. ¿Por qué tomamos un valor constante? Nosotros, bien, acá ¿qué función tenemos? La función identidad, acá tenemos la función cuadrática. Esperemos que me salga la gráfica medianamente bien. Acá tenemos la función identidad. Y en la otra tendríamos la función cuadrática. Podemos tomar, por ejemplo, algún valorcito que esté entre ambas. Fíjense que estaremos tomando en esta partecita, ¿no? Que recurra entre estos dos. Más o menos. Entonces, la idea es tomar un valor que me permita trabajar con ambos. Que esté acotado entre la x y la x cuadrada. Sería por acá más o menos. Bien, en ese caso entonces, ¿qué tendríamos acá? Con esa idea yo tomo un valor entre esos dos. Si vamos a las propiedades de las integrales, ¿qué pasaba cuando teníamos un valor intermedio entre los dos extremos de integración? La integral se fracciona en dos integrales, donde vamos a tener ese valor intermedio definiéndonos dos integrales distintas. Entonces, ¿qué tendríamos? La integral la vamos a escribir como la integral entre x y nuestro valor que encontramos, que puede ser el a, ese valor a que hemos encontrado, y sumamos una nueva integral que arranca desde nuestro valor a hasta el valor x al cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Ahora, lo que vamos a hacer, fíjense qué variante tenemos acá. En el caso anterior teníamos una constante, la integral iba desde un valor constante hasta x. La primera integral que tenemos en este caso, la tenemos al revés, entre x y un valor constante. Está al revés, pero ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Si nosotros volvemos a las propiedades de integral, una de las propiedades nos dice que si yo intercambio los extremos de integración, la integral cambia de signo.
entonces puedo recurrir a eso. Esta nueva integral que tenemos acá, intercambio los extremos de integración, pero ¿qué generaría aquí? Un cambio de signo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora yo podría intentar ver, ahora que tengo esta nueva función, la pasemos en limpio un segundito, para ver cómo queda expresada. Bien, tengo que derivar esa función. Si yo derivo esa función, ¿qué voy a tener en este caso? Por regla de derivación, derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. ¿Yo puedo calcular ya la derivada de esta función por el teorema fundamental? Sí, puedo, porque la derivada de esta función es la derivada de una constante por una función, por regla de derivación. ¿Y yo puedo calcular la derivada de esa función? Sí. ¿Cómo estaría calculando, a ver, la derivada de esta función? Yo calculo la derivada de esa función y luego también tendré que calcular la derivada de esta otra función. En la primera, puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Tengo una función de este tipo que, a ver, es continua. ¿Dónde es continua esta función o por qué es continua la función seno de t? ¿Qué me dicen? ¿Por qué esa función es continua? Porque es una función trigonométrica. Es una función trigonométrica, será continua en todo su dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. En particular va a ser en cualquier intervalo del tipo A y cualquier valorcito mayor que A. Entonces puedo aplicar el teorema fundamental. El teorema fundamental, ¿qué me dice? Que la derivada de esta función, ¿cómo la voy a conseguir? Directamente reemplazo el integrando, tomo el integrando y lo reemplazo en x. Entonces la derivada de esta expresión me va a dar seno de x. La cuestión ahora va a estar en esta nueva función. Yo voy a tener que calcular la derivada de esta expresión. Fíjense que en este caso ya no tengo la integral desde un valor constante hasta un valor x. ¿Estamos de acuerdo? Sino desde un valor constante hasta una función. Entonces, ¿aquí en qué estaría yendo? ¿Qué estaría analizando? Estaría viendo una composición de funciones. ¿Por qué? Porque mi nueva función, supongamos que esta función se llama, a ver, g. La función g de x, la variable está en el extremo superior, pero en el extremo superior tengo otra función, la de x cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Si yo llamo, si yo a esa función, al x cuadrado lo llamo u, entonces estaría teniendo otra función, estaría teniendo la función, la integral desde a hasta u. Entonces estaría teniendo una función g de u, ¿o no? Al tener esta función donde u es igual a x al cuadrado, estoy teniendo una composición de funciones. ¿Y cómo derivo una composición de funciones? ¿Qué me dicen? Regla de la cadena. Muy bien, regla de la cadena. Entonces, ¿qué aplicaría aquí? Tendría que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo aplicaría la regla de la cadena? Tomo la derivada de la función, de esta función, en la variable u. Pero, ¿qué pasa cuando aplico la derivada de la función en la variable u? Aquí ya puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo en la variable u. Tengo una integral desde a hasta u, hasta la variable independiente, en ese caso.
A ver, el teorema fundamental yo lo puedo aplicar cuando tengo la integral desde un valor constante hasta la variable independiente. Si estoy en una función en x, aquí tiene que ser x. Si estoy ahora en la variable u, la variable independiente sería u. Tengo desde una constante hasta u. ¿Puedo aplicar en este caso, para esta función, el teorema fundamental del cálculo entonces? O sea, está preguntando si se ajusta a la definición. Exactamente. Sí, se ajusta aquí a la aplicación del teorema fundamental. Fíjense que acá estoy con la variable en sí, con la que es independiente de esta nueva función, de la g de u. Tengo la integral, la función en u, y la integral va desde a hasta u. En este caso lo puedo hacer porque estoy en una variable que he definido y directamente puedo aplicar aquí el teorema que me da la función del integrando por u, evaluada en u. Pero debemos recordar también que tenemos un caso de regla de la cadena, porque es una composición. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como es regla de la cadena, ¿por qué se multiplica cada vez que derivamos la función? Por u'. Entonces, tenemos seno de, y ahora una vez que tenemos esta expresión, volvemos a la variable original. ¿Quién era u? X al cuadrado puede ser. Muy bien, x al cuadrado. Bien, ¿y quién sería u'? Si u vale x cuadrado, ¿quién sería u'? 2x. 2x. Muy bien. Entonces aquí ya tendríamos el valor de la derivada de toda esta expresión. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto cómo nos estaría quedando? Menos seno de x, se me fue. Y por esta nueva expresión. Y aquí ya tendríamos la expresión de la derivada. Repasemos para que quede clara la idea. ¿Qué es lo que tenía con esta integral? Dos extremos variables, tengo que separarla con algún valor constante. Ustedes pueden dar también algún valor, ¿estamos de acuerdo? Que estén entre ambos. Yo podría decir, por ejemplo, algún valor constante, digamos, por ejemplo, -1. También es válido que den un valor que esté entre esos dos. Era lo mismo. En cero coinciden. X y x cuadrado en cero coinciden. Pero bien, pueden dar cualquier valor constante. O sea, si yo ponía 1, -1, 0, cualquier valor que esté ahí, a fin de cuentas, cuando derive, se me va. Entonces, yo separaba aquí en dos integrales. Como esta integral está al revés de lo que me dice el teorema, porque el teorema yo lo aplico directo cuando está en este formato, ¿no? Desde un constante hasta x. Se aplica directo. Este no está directo, pero queda directo si invierto los extremos de integración. Este no está directo. ¿Por qué? Tengo un x cuadrado, una composición. Entonces, ¿qué hago cuando termino derivando al final? Aquí era seno de t con x, sería seno de x. Seno de t con un x cuadrado sería seno de, fíjense cómo quedó, seno del x cuadrado, reemplazo el x cuadrado y multiplico por la derivada. O sea, ¿qué estoy aplicando ahí a fin de cuentas? Regla de la cadena. La regla me dice que sería seno de lo que está acá. Pero como es una composición, por la derivada de lo que está acá. Dicho de un modo más sencillo, más en criollo, por decirlo de alguna forma, aquí tendríamos la expresión de la derivada. ¿Se entiende? Es muy posible que les pongan un ejemplo en el parcial donde haya una composición. ¿Estamos de acuerdo? No se asusten porque es bastante sencillo trabajarla. Identifican la composición, aplico el teorema y debo tener en cuenta la composición. ¿Cómo la tengo en cuenta? Esto va a ir
en la expresión de la derivada y multiplico por la derivada de esto, porque es aplicar regla de la cadena. ¿Queda clara esta parte? ¿O se entendió esta parte? ¿Alguna pregunta? Muy claro, estuvo muy bueno. Algo para tener en cuenta acá es que ustedes en algunos casos podrían calcular el valor de la integral, lo van a ver, el cálculo del valor de la integral, aplicando la regla de Barrow. Pero como les decía hace rato, no siempre es eficaz ese método, porque esto se lo voy a proponer como ejercicio que lo pueden hacer después, calcular la derivada de esta. Cuando veamos regla de Barrow, si calculan la derivada de esa función, primero buscando la integral, se van a dar con que en esta función no van a poder encontrar la integral porque esta función no hay una expresión para las primitivas de esta. Esta función que parece bastante inocente, no hay ningún método de integración de los que vimos ahora y no existe ningún método de integración clásico para poder encontrar las primitivas. Entonces, ese método de primero calcular la integral y luego derivar no sería eficiente para esta integral. Pero con el teorema fundamental, como vimos hasta ahora, sale directo. Calculo la derivada, reemplazo x aquí y la derivada es e a la menos x cuadrado. No es nada compleja esa parte. Y luego algo para que tengamos en cuenta en el ejercicio 4 es, vamos a ver uno del ejercicio 4 y un par de cositas para que tengan en cuenta para el inciso B. Ejercicio 4. Determinar la ecuación de la recta tangente a esta función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo voy a conseguir la ecuación de la recta tangente a una función en general? En un punto de coordenadas a, f de a, Lucas, ¿sí? te interrumpo porque en el parcial anterior no evaluamos, ¿no es cierto?, concavidad y puntos de inflexión. Claro, sí. Entonces es un potencial ejercicio este punto 4 para este segundo parcial, porque muy bien. está dando pie a evaluar Ajá. temas que no fueron evaluados en el primer examen. Así que con mucho cuidado ustedes analícenlo. Ahora, por supuesto, Lucas lo explica y después retómenlo y lo vuelven a analizar, digamos. Perfecto. Bien, bien, bien. Claro, porque a través del teorema fundamental puedo acceder a la derivada. Y conociendo la derivada, puedo saber el ritmo de cambio que va teniendo la función sin conocer la función. O sea, puedo acceder para ver si es creciente, decreciente, si hay un extremo. O sea, hay un montón de información que me da la derivada, que era justamente, que lo puedo hacer si la función es continua, la derivada es continua, puedo saber un análisis de los detalles que puede ir teniendo la función sin haber accedido a la función, sino a través de su derivada. Bien. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta entonces para el cálculo de la ecuación de la recta tangente, esto va a ser bastante sencillo porque ya vimos recta tangente, es tener en cuenta la ecuación de la recta tangente. ¿Qué necesito? Necesito la derivada en el punto, en este caso en x igual a 1, que yo lo voy a conocer con el teorema fundamental, y el valor de la función en el punto, que lo vamos a calcular con la evaluación de la integral. Pero aquí va a ser bastante sencillo de la cuenta. ¿Por qué? En x igual a 1, primero calculemos f en 1. Si yo calculo f en 1, ¿cómo se calcula f en 1 en cualquier función? En x reemplazo 1. Fíjense que al tener esa cuenta, bien, me dirán, bueno, pero todavía no sabemos calcular integrales, pero 1 más 1 es 2. ¿Y cuánto vale la integral entre 2 y 2 de cualquier función continua? A ver, ¿cuánto vale esa integral? O sea, parte del punto 2 y llega al punto 2. Hace un rulo, o sea, no avanza. ¿Cuánto vale? Perdón. 0. Muy bien, 0. Muy Justamente bien, es una de tiene un las 0. propiedades que vimos, que la integral entre a y a de una función continua vale 0. Entonces ya sabemos que eso vale 0. Esto vale 0, por lo tanto el valor de la función en 1 era 2, directamente. Y ahora vamos a calcular la derivada de la función en 1.
Para ver la derivada de la función en 1, lo que tengo que calcular es la derivada, primero la función derivada. Tengo que derivar esta función. Entonces, ¿cómo derivo esa función? Derivada de una resta es la resta de las derivadas. Derivada de una constante, ¿cuánto vale, chicos? 0. 0, muy bien, acá 0. Y aquí, bien, tenemos teorema fundamental del cálculo para aplicar porque tenemos una función de acumulación. ¿Qué habíamos dicho con este caso? Acá no tenemos x, tenemos la función de acumulación, una composición de funciones. Pero ¿cómo podíamos hacer? Lo sencillo sería, podemos hacer todo el cálculo que hicimos acá, distinguir u y aplicar la composición, o podemos ir sintetizando pasos. ¿Cómo haría esto en este caso? Nuestra función sería, el teorema nos diría inicialmente, es esto reemplazado en x. Pero acá no teníamos x. ¿Qué teníamos? Teníamos x más 1. Así que voy a reemplazarlo con x más 1. Y multiplico por, como hay una composición, la derivada de x más 1. ¿Cuánto vale la derivada de x más 1? 1. 1. Haciendo cuentas y Only one. sintetizando esto se me hace 1. Esta cuenta me queda en x más 2. Y entonces la derivada, la función derivada es esto. ¿Se entendió? Por lo tanto, si esa es la derivada en 1, bien, reemplazo en 1, reemplazo en 1, 1, entonces esto se me hace 3 y me queda menos 3. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente nos está quedando F' en como... 1. Sí, gracias. F' en 1. La derivada, la ecuación de la recta tangente, la F' en 1, que ¿cuánto vale? Menos 3 por x menos, el valor a es 1, y f en 1 valía 2. Esta es la ecuación de la recta tangente. Yendo ahora a lo que decía la profe Graciela recién, cuando vayamos a ver en el inciso B intervalos de concavidad. Para ver los intervalos de concavidad y para ver puntos de inflexión, porque el inciso B nos dan una función de este tipo, determinar intervalos de concavidad y si existen puntos de inflexión. El estudio de los intervalos de concavidad, vamos a necesitar entonces ir a los criterios de concavidad. Al criterio de concavidad. ¿Qué necesitamos para intervalo de concavidad? La derivada segunda. La función tiene que ser derivable al menos 2 veces. ¿Y qué nos dice el teorema? Si la derivada segunda es mayor que 0, la función es cóncava hacia arriba en el intervalo. Si la derivada es menor que 0, derivada segunda es menor que 0 en todo el intervalo, la función es cóncava hacia abajo en todo el intervalo. También debemos tener en cuenta, si vamos a estudiar punto de inflexión, que un punto va a ser punto de inflexión, se admite recta tangente en el punto, y si la gráfica tiene un cambio de concavidad. Es decir, pasa esto y pasa esto en un entornito del punto. Hay un cambio de concavidad positiva a negativa o de negativa a positiva. Entonces vayamos a ver esta función. Nos dan esta función. Necesito la derivada segunda para conocer la concavidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Primeramente, el teorema fundamental. Por Claro, el teorema para llegar a la fundamental, segunda, primero tengo que tener la hay que primera. buscar la primera derivada. Entonces, en este caso, fíjense, la integral va desde un valor constante hasta x. Está en la forma del teorema fundamental de la función de acumulación, así que puedo aplicar el teorema fundamental de un modo directo. ¿Cómo hago entonces? Reemplazo, tomo el integrando y en lugar de t reemplazo la variable x. ¿Qué condición me habían dado inicialmente? Que x tenía que ser mayor que 0. Entonces, la derivada es esta función. ¿Bien? Tengo la derivada primera, ahora necesito la derivada segunda.
Y con la derivada segunda, bueno, aquí es derivar, como ya sabemos. Derivada de la resta es la resta de las derivadas. La derivada de x vale 1. La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado dividido 3, se me simplifica y queda 1 menos x al cuadrado. Entonces aquí tengo la derivada segunda. Algo que me permite ver a mí dónde tengo los intervalos de concavidad es ver dónde la derivada segunda se hace 0 y de paso me da candidatos a puntos de inflexión. Entonces, lo primero que puedo ver para ver dónde hay cambio de signo, igualarla a 0. Entonces me van a decir, ¿dónde tengo cambio de signo acá? ¿Dónde se me hace 0, 1 menos x cuadrado? En 1 y menos 1. Bien, x igual a 1 o... Este era... O en x igual a menos 1. Pero, ¿qué tenemos inicialmente? Que x es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el x igual a menos 1 no es un candidato a darnos un cambio de signo acá. No podemos considerar menos 1 porque estamos tomando valores positivos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tenemos x igual a 1. ¿Qué es lo que voy a hacer acá entonces? Lo que yo puedo hacer directamente es analizo el signo como hacíamos antes en el práctico anterior. Entonces, bien. Hacíamos una tablita de signos. ¿Se acuerdan que hacíamos eso? Entonces, esta expresión, para poder analizar el signo, lo que puedo hacer es factorizarla. ¿Qué pasa si la factorizo? ¿Cómo quedaría esto factorizado? Es una diferencia de cuadrados. 1 menos x, 1 más x. Los factores serían 1 menos x, los factores serían 1 más x. En realidad, esta tablita, yo lo que voy a hacer es, el primer valor que voy a tomar es el 0, porque en realidad tomo valores positivos, y tomo del 0 hacia adelante, y luego tomo en 1. Entonces tengo que ver los signos para 1 menos x, para 1 menos x, y ahí voy a conocer el signo de la derivada segunda. ¿Se entiende? Entonces, para 1 menos x, ¿dónde se anula 1 menos x? ¿Dónde se hace 0 1 menos x? En 1. Para valores mayores que 1, ¿qué signo tiene 1 menos x? ¿Los escucho? Negativo. Negativo, son valores negativos. Y para valores menores que 1, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo, muy bien. Y ahora, fíjense en el 1 más x. ¿Este dónde se anula? En menos 1. En menos 1, pero el menos 1 no está contemplado acá. Fíjense que en todo este rango que va desde el 0 en adelante, ¿qué signo tendría 1 más x? Positivo. Sería positivo en todo ese rango, tanto aquí como aquí. Por lo tanto, el signo de la derivada segunda, como está factorizado, aplico regla de signo. Más por más, Más. más. Y más por menos, Menos. menos. Bien. Y ya tengo la información que a mí me interesa. ¿Qué Menos, tengo y que después tú más. Ah, sí, gracias. Perdón. Bien. Tranqui, Tengo aquí... tranqui. Anda un poquito más despacito porque me parece, está muy lindo, pero así van ¿Estoy yendo muy captando. rápido? Sí, sí. Bueno, vamos a ir desacelerando un poco. Retomemos de vuelta, por las dudas. Necesito intervalos de concavidad. Me dan esta función. Busco su derivada segunda para esto. ¿Qué consigo? ¿Qué tengo que hacer? Primero voy a la derivada primera. ¿Cómo la voy a buscar? Aplico el teorema fundamental del cálculo, en este caso de modo directo, que nos da esta función que tenemos acá, esta. Luego, para ver los intervalos de concavidad,
busco la derivada segunda, que consiste ahora en derivar esta función que era la derivada primera. Nos da esto, esta nueva expresión. Necesito ver los cambios de concavidad. Lo que puedo hacer y lo que me va a ayudar es, veo dónde la derivada se hace 0, la derivada segunda, tengo los posibles cambios de concavidad, en 0 y en 1. En realidad el cambio de concavidad lo tendríamos en 1. Analizo desde 0, ¿por qué? Porque x tiene que ser mayor que 0, el dominio va desde ahí. Claro, ¿Cómo la analizo eso? consigna nos dijeron que x era mayor que Tiene 0, que por ser eso queda x mayor que descartado, ¿no 0. es cierto?, el menos 1. El menos 1, exactamente. Porque si no hubiera dicho nada de eso, tenía que contemplar en 1 y en menos 1. Pero como acá la función está definida para los mayores que 0, tengo que hacer esa separación, tengo que excluir al menos 1. Aplico la regla de cambio, aplico la tablita esta, donde veo los signos de cada función, de cada factor, y de ahí consigo el signo de la derivada segunda y los intervalos de concavidad. Ahora, teniendo en cuenta eso... Lucas, ahí en la función, la derivada segunda sería de f mayúscula, ¿no? O sea, de la primitiva. Sí, Ahora gracias. sí. Porque, o Y sea, encima nosotros salía a través del teorema fundamental hemos accedido a ver la derivada primera y pasamos directamente a la derivada segunda y analizamos si hay cambio de concavidad, como también se anula, y vemos que es continua y todo eso, ahora va a concluir. Bien. Y en realidad sí había quedado el f segundo y yo lo cambié, perdón. Bien, entonces, ¿qué tenemos? De acuerdo a esto, ¿qué tenemos? F es cóncava hacia arriba en el intervalo, y yo voy a analizar acá, los intervalos abiertos acá, en el intervalo 0, 1, porque es donde la derivada segunda es positiva, y cóncava hacia abajo en el intervalo, y en este caso, desde el 1 hacia el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Porque la derivada segunda es positiva entre 0 y 1 y es negativa de 1 a infinito. Ahora, ¿qué necesito para que sea, para ver punto de inflexión? Para que haya punto de inflexión necesito que haya recta tangente y necesito que haya cambio de concavidad. Primer candidato donde tengo cambio de concavidad, ¿cuál sería? El x igual a 1. ¿Qué pasa en x igual a 1? En x igual a 1, ¿tengo cambio de concavidad? Sí. Estamos viendo que justo ahí la concavidad está cambiando de concavidad positiva a concavidad negativa. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Así que en ese valor tengo cambio de concavidad. Y además hay recta tangente. ¿Por qué hay recta tangente? La función f es derivable 2 veces. Por lo tanto, es derivable una vez. Y si una función es derivable, yo ya sé que admite recta tangente. ¿Se entiende? Por lo tanto, la gráfica de f directamente tiene punto de inflexión en x igual a 1. Ahí concluye el análisis, no necesito hacer nada más. Si yo sé que hay cambio de concavidad, no importa cómo sea el cambio de concavidad, puede ser así o puede ser al revés, negativa, positiva, y sé que la función ya tiene recta tangente, entonces tengo un punto de inflexión. ¿Queda clara esta parte? ¿Alguna duda? Muy bien. Lo que se podría agregar al mismo ejercicio es, supongamos, si me quieren preguntar si la función que no conocemos, se podría analizar si es creciente o decreciente para los x mayores que 0. Entonces, Lucas, sí, perdón, Sí. también ahí cuando hablas de punto, le estaría faltando la otra coordenada. Claro,
O sea, acá en x igual a 1 tengo el punto de inflexión. Claro, pero al no Sería- conocer el f, porque no vamos a obtener la No, pero lo reemplazás. Ah, sí, y en este caso vienen. Fíjense que Claro. acá puedo hacer el reemplazo directo para decir el punto de inflexión es tanto. ¿Cómo lo haría? Ahí es Lo puedo directo. calcular en realidad. El punto es, bien, tendría que conocer f de 1. Y afortunadamente esta función puedo, por propiedades de integración, conocer cuánto vale f de 1. ¿Cuánto vale f de 1 en este caso? Ahora lo puedo calcular. ¿Cuánto vale f de 1? 0. 0, muy bien. Entonces ya tengo la componente, el punto de inflexión lo llamamos P, la componente X que vale 1 y la componente Y que es el valor de la función en 1, que vale 0. En este caso, como nos está indicando la profe, sí lo podemos calcular con lo que vimos hasta ahora, porque usamos propiedad de integración. En otro caso, lo que tendríamos que aplicar, es lo que va a explicar ahora la profe también, que es la regla de Barrow, que es lo que ya me permite en sí hacer el cálculo de cualquier otra integral de este tipo en otro punto. Por ejemplo, en el intervalo 1, 2, por ejemplo, esto ahora no lo puedo calcular, pero aplicando la regla de Barrow ya puedo calcular esto y es un método bastante sencillo de aplicar. Pero necesitamos para eso el práctico anterior, conocer las primitivas. Perdón, Lucas. Sí, ¿Cómo supiste que había recta tangente? viste que la función, nosotros hemos llegado a que la función es derivable 2 veces, ¿no? Sí. Sí, sí. Acá. Bien, esto, f es derivable 2 veces. Por lo tanto, es derivable una vez. Y si es derivable, si una función es derivable, yo sé que seguro admite recta tangente. Claro, además No sé si- de afirmar de que la función es continua, también tiene recta tangente, porque si es derivable es continua, hay un teorema que avala eso. Ujú. Ojo, no puedo aplicar, Si es no puedo dar el derivable, enunciado al revés, ¿no? No puedo decir que si admite recta tangente, entonces es derivable. Hay contraejemplo en la exacto, raíz cúbica, por ejemplo. Esa admite tangente, que es vertical, pero no es derivable en el cero. En x igual a 0 tiene tangente vertical, pero no es derivable. exacto. Sí, sí, Pero la Lucas. función, al ser derivable, es porque admite recta tangente. ¿Puedes subir al inciso A, así le saco una captura? Sí, sí, sí. Igual, ¿estás en el grupo de WhatsApp? Porque tenía pensado mandárselo a la profe. A ver, esa parte lo puedes ver. Sí, ahí. Bien. Chicos, a ver, ¿alguna otra duda sobre estos ejercicios? Hola. Hola. Sí, decime. Hola. Hola. De que en la segunda derivada, Sí, ahí está. Bien, la consulta nada más, la primera derivada se hace a través por el teorema fundamental del cálculo, ¿no es cierto? sí, sí. Ah, con razón, ahí está, ahí no lo veía. Listo. Si preferís, lo explicamos, lo agrego ahí. Ahí está. Por el teorema fundamental del cálculo. Porque tengo ya una función de acumulación desde A, desde una constante hasta X. Aplico directamente, no hago nada más. Solo teorema fundamental. Buenísimo, gracias. Por nada. Volviendo a un poquito, si, digamos, me hubiesen pedido también que estudie el crecimiento de la función a través de la primera derivada, tendría que analizar, sacando los factores, ven que en X, los factores tendría, si saco factor común X, podría visualizar
donde la derivada se anula, y podría ver el signo de la derivada, haciendo una tablita también con los factores de la primera derivada, de uno de los factores x, y después me quedaría 1 menos x cuadrado sobre 3. Entonces podría visualizar para los x mayores que 0, cuáles serían los factores que intervienen al hacer digamos, los factores que se componen en esa derivada, y ver dónde es positiva, dónde es negativa, y así poder decir en qué intervalos, si es positiva, obviamente digo que la función crece a través del análisis de la derivada, ¿se acuerdan? Si la derivada primera era positiva, me está diciendo que la función es creciente, y donde la derivada de primera sea negativa, perdón, va a ser decreciente. Entonces, podemos terminar de, digamos, completar un análisis a través de sus derivadas con la aplicación del teorema fundamental, y sin embargo no conocemos a la función, porque no hemos llegado a la familia de funciones primitivas que responden a esa integral, sino que lo hemos hecho a través de la derivada, y por eso es que es importante el potencial que tiene el teorema fundamental, que me asegura que la función es continua en un intervalo que esté dentro de los extremos, entre 1 y un x que puede ser abierto, y además me permite acceder a la función derivada, y si esa función derivada también es continua, puedo volver a sacar la segunda derivada y analizar los signos de la segunda derivada. Y también, si me dan un determinado punto, y ver dónde están los cambios, porque al sacar la primera derivada también tengo acceso a los puntos críticos, y puedo analizar a través de la segunda derivada si esos puntos, según el signo, son extremos o no. Eso es un repaso, digamos, un compendio de todo lo que se ha visto en los análisis de extremos y criterios, ¿no? A través del criterio de la primera derivada. Eso lo van a tener que aplicar en el ejercicio 6B. Claro, pero como estamos usando el desarrollo de este ejercicio para poder abarcar un poquito más y que más o menos ustedes interpreten, ¿no? O no sé, o lo veamos al 6B. Que yo creo que no, porque la idea del estudio ese ya es como, ese sí se ha visto el estudio. Me pareció bien lo de punto de inflexión, porque eso no hemos trabajado bien. Claro, así hemos completado todo el tema. Entonces, a través del teorema fundamental, si tengo una integral, puedo acceder a la primera derivada. Y si me piden un análisis de la concavidad, a través de la primera derivada puedo llegar a la segunda derivada. Y ahí hacer un análisis como se hizo en este ejercicio. Vamos a tener que ir rápidamente. A ver. No sé qué pasó acá. Epa. Bueno, en esta proyección íbamos a tener varios temas, pero vamos a acceder por el tiempo, creo que, y también en el parcial entran hasta áreas de coordenadas rectangulares. También hay algunos ejercicios y ejemplos de áreas en coordenadas paramétricas, en coordenadas polares, rectificación de curva en coordenadas rectangulares, paramétricas y polares. Cálculo de áreas y rectificación de curva. Vamos a ver que el cálculo de áreas, como una aplicación de la integral definida, o sea que la integral definida me permite acceder a un cálculo del área que se encuentra a través de la integral definida. Esta última, además de permitir obtener el área delimitada por una curva y el eje de las abscisas en un intervalo,
también podrá representar, de acuerdo al signo o al ejemplo que uno esté tratando, puede ser un trabajo realizado por una fuerza. O sea, la fuerza por la distancia me da el trabajo. Entonces, si la función es la fuerza, y el desplazamiento, el diferencial de x que me va a dar ese recorrido, puede representar una integral, un trabajo realizado. O puede ser un momento de inercia, o la presión de un fluido, el recorrido de la trayectoria de un móvil, y las longitudes de arco también van a permitir acceder a poder medir algo que está en forma curva, y haciendo algunas consideraciones a través del acceso de la integral definida. Entre otras cosas, según las variables y las circunstancias del problema que se presente. Por eso es que tiene un potencial importante el hacer las integrales definidas como una aplicación. Vamos a ver áreas en coordenadas rectangulares. Si f es una función continua, no negativa, en un intervalo cerrado AB, el área bajo la gráfica de la función f entre las rectas x igual a a y x igual a b, y el eje de las abscisas está dada por, tal dibujito, el área está dada por la integral que va desde a a b de f de x por diferencial de x. O sea, yo tengo una función, hago la integral entre a y b, y me va a permitir acceder entonces a lo que le llamamos área bajo la curva. Estamos diciendo que la función es positiva. O sea, en un gráfico general sería algo así, ¿no es cierto? Estoy en un intervalo AB, acá hay una función f, al decir que es positiva, perdón, estoy diciendo que se encuentra sobre el eje de las x. ¿Sí? Es mayor que 0. Entonces el área que se encuentra entre la función y el eje de las x, y que está alojada entre la recta x igual a a y x igual a b, está representada por esa integral definida. Con escasas modificaciones, vamos a extender la aplicación de la integral definida, y no solo para cubrir áreas bajo una curva, sino también para obtener el recinto, a lo que se le llama recinto, de coordenadas comprendidas entre dos curvas. Los requisitos suficientes para el cálculo son, primero, que las dos funciones, porque ahora estamos diciendo que es el área que está comprendida entre dos funciones, f y g, deben ser continuas en el intervalo donde se va a aplicar ese recinto, que es a y b. Recuerden que es importante los extremos del intervalo donde vamos a actuar. Y el segundo requisito es que la función f de x sea mayor o igual que g de x, en el ejemplo que vamos a dar, para que la función que se representa para poder sacar el área que está comprendida en el intervalo AB, que lo registro como la integral que va desde A hasta B, va a ser igual a f de x menos g de x por diferencial de x. El f, acá me pide, por eso que hago f, que es la que es mayor, menos g de x. Si estoy diciendo que la función f es mayor que g, entonces voy a poder observar que es f de x menos g de x. Y puedo aplicar que si encuentro la primitiva, como f mayúscula que obtengo de esa función, va a ser igual a la función primitiva evaluada en A menos la función primitiva evaluada en B. Esta es la llamada regla de Barrow. Para la forma 1, que estoy diciendo que la f y la g, fíjense que cuando yo tomo la función f, si hago la distribución de las integrales, me estaría dando el área que se encuentra por debajo de la función f. Al restarle la función g, lo que hago es quitar lo que está debajo. Por eso es que yo necesito que la función f sea mayor que g, entonces le quito lo que se encuentra por debajo, y encuentro como forma 1, f menos g, el área que está comprendida entre las dos gráficas. Ahora, la forma 2 me estaría diciendo, estoy sacando la función f, que me estaría dando la gráfica que se encuentra por debajo, y la función
G, que estaría debajo, me estaría dando un valor negativo, que justamente al restarlo, lo que estoy haciendo es menos ese valor negativo, se sumarían y me estaría dando una gráfica donde adopta el valor positivo y se suman las dos áreas. Y me daría la región que está comprendida entre F y G, por eso que si F es mayor que G, hago F menos G y directamente encuentro el valor del área comprendida. Veamos un ejemplo. Primer ejemplo, f de x igual a 5. Calcular el área en el intervalo 2, 6. Este es un intervalo que vemos que está en forma explícito. ¿Por qué le llamo explícito? Porque se me está otorgando el intervalo donde yo quiero encontrar el área que se encuentra en ese intervalo. La función f de x igual a 5 es mayor o igual que 0, es una constante. Y obviamente f de x en el intervalo 2, 6 es continuo. La integral sería la integral que va de 2 a 6, de f de x por diferencial de x, reemplazo el valor, me estaría dando 5 por diferencial de x. Obtenemos la primitiva de la integral y la evaluamos en los extremos. La primitiva de esa integral, ya sabemos que sería 5 por la integral entre 2 y 6 de diferencial de x, porque la constante sale fuera. Y eso sería 5 por, la primitiva sería de diferencial de x es x, y la tengo que evaluar entre 2 y 6. Ya aplicando la regla de Barrow, sería el f de b menos f de a. ¿Se acuerdan que lo pusimos en la diapositiva anterior? Entonces me quedaría 5 por 6 menos 2, y eso me da 5 por 6 menos 2 es 4, me estaría dando 20 unidades de área. Pongo UA porque obviamente me va a dar, si es el área, las unidades correspondientes en el área. Gráficamente, ¿qué es lo que podemos ver? Observen que en este caso la constante sería, la función constante sería f de x igual a 5. ¿Por qué he puesto este ejemplo tan sencillo? Porque la altura es 5, que es el valor constante. Si yo hago la diferencia entre 6 menos 2, me daría 4. Y observen que justo es un rectángulo. Y obviamente el valor equivale al valor que hemos obtenido como la integral definida. Si yo hago 5 por 4 es 20. Y es el valor que responde a esta integral. Esto es como para que ustedes visualicen un ejemplo concreto, porque en vez de ser curvo, en este caso era una recta, y entre los extremos 2 y 6, me está dando una altura que es constante, y la base por la altura me estaría dando 20 unidades de área, que es lo que representaría ese rectángulo. Vamos a un ejemplo un poquito más desarrollado, digamos. Calcular el área de la región limitada por las gráficas y igual a x cuadrado más 2 y la recta y igual a menos x, en el intervalo que va entre 0, desde 0 a 1. También me está dando un intervalo que está en forma explícita. Entonces, podemos ver que de acuerdo a las funciones que se nos dieron, f y g son funciones continuas en el intervalo 0, 1, puesto que son continuas en los reales al ser una cuadrática y una lineal. Responden a funciones polinómicas, podemos asegurar. Gráficamente, lo que se nos está pidiendo es, si yo grafico el x cuadrado más 2, acá estaría el 2, mira hacia arriba, y la y igual a menos x, sería esta gráfica, y me dice que quiere que encuentre el área de la región limitada entre 0 y 1. Gráficamente, eso es lo que se me está pidiendo. Entonces, podemos ver que la función f, de acuerdo al gráfico, es mayor que g. Por lo tanto, voy a aplicar lo que recién decíamos, que va a ser la integral entre 0 y 1, que son los extremos del intervalo, que está de forma explícita, y hago f de x menos g de x. Bien.
reemplazo los valores de f de x y g de x, y obtengo el valor de un polinomio que se ha formado al poner menos menos x. Ven que era el caso en que estábamos viendo que la función gráficamente, podemos ver que se encuentra debajo del x, debajo del eje x, o sea que me estaría dando un pedazo que es negativo. Pero como me estaban pidiendo el área, justamente la estoy sumando. Resulta que se va a sumar. Bien, encuentro la primitiva, hago por linealidad de la integral, distribuyo la integral en cada una y encuentro las primitivas. La de x cuadrado, como ustedes ya saben, va a ser x cubo sobre 3, y la voy a evaluar entre 0 y 1, que sería entonces el valor de esta integral f de 1 menos f de 0, evaluadas ahí. Más la integral de acá va a ser de una constante, 2 por diferencial de x, que va a ser entonces igual a 2x, que va a ir entre 0 y 1, evaluada como la regla de Barrow va a ser f de 1 menos f de 0. Y más esta otra integral, cuando la distribuye me quedo con que es x, la integral entre 0 y 1 de x por diferencial de x, me va a dar x cuadrado sobre 2, que es la primitiva, evaluada entre 0 y 1. Así, operando, como tienen ambas el mismo denominador, va a ser entonces f de 1 menos 0, más 2 por f en 1, que es 1, al reemplazar el x, menos 0, y después acá sería x cuadrado sobre 2, sería 1 medio por x cuadrado evaluado en 1, va a ser 1, menos 0, y ¿qué hice? Bueno, acá está mal, ¿no? Porque no es así al cuadrado ambos, ¿no? Sino que sería 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ahí me equivoqué. Entonces, haciendo esta suma, resulta ser que el área que se encuentra en la región entre estas dos funciones va a ser igual, bueno, saco como un denominador 6, 2 más 12, o sea, 17 sexto unidades de área. O sea que, por ejemplo, si estaba dada en centímetros, va a ser centímetros cuadrados, metros, metros cuadrados, en kilómetros, de acuerdo a las unidades de área que se haya dado. Este es un ejemplo entonces donde teníamos que calcular entre dos funciones continuas y un intervalo que se me da en forma explícita. Puedo ver desde la gráfica cuál es la región comprendida como área entre esas dos funciones, a través de una aplicación de la integral definida. Vamos a ver en este caso otro ejemplo. Calcular el área de la región limitada por los gráficos entre los puntos donde se cortan las funciones siguientes. Y igual a menos x cuadrado más 2, y la otra función es y igual a x. Fíjense en que acá no me dice como intervalo dónde quiere que calcule el área de esa región. Es un intervalo que está en forma implícita. Entonces, para acceder a ese intervalo y poder aplicar el teorema, primero vamos a analizar si las funciones son continuas, que como vemos que son continuas reales, no vamos a tener inconveniente de poder aplicar el valor de la integral definida como aplicación para calcular el área. De ahí vamos a hacer un gráfico. Fíjense que gráficamente tengo una función cuadrática que mira hacia abajo, x cuadrado más 2, el vértice es, obviamente pueden ver que el vértice es 0, 2, y la función y igual a x. El área que estaría comprendida entre las dos funciones iría desde un valor a b, que ven que es lo que les comentaba, que es un intervalo implícito. Para poder acceder a esos valores, vamos a tener que hacer algunas consideraciones. Mirando y observando la gráfica, que es un gráfico sencillo, podemos ver que la función f se encuentra por encima de g, de la función g. Es más grande, ¿ven? F es mayor que g. Para poder entonces acceder y poder aplicar la integral definida para calcular
los valores que va tomando entre el intervalo entre A y B. Pero antes de eso, para hallar las intersecciones, igualamos las dos funciones para poder ver en qué punto intersectan estas dos gráficas, o sea, dónde se cortan las dos funciones, para poder encontrar entonces lo que era el intervalo implícito para hacerlo explícito. Encontrar cuáles son los puntos entre A y B donde se corta, y puedo encontrar así a través de la integral definida el área de esa región. De la ecuación cuadrática, haciendo la igualación de f de x menos g de x, que es menos x cuadrado más 2, reemplazo, la igualo a x, paso todo al primer miembro, y encuentro que esta es una cuadrática. Al resolver la cuadrática, encuentro que se anula en x1 igual a menos 2, y en x2 igual a 1, que son los valores donde intersectan estas dos gráficas, donde el i son iguales, entonces queda de manifiesto cuáles son los x donde toman el mismo valor a ambas funciones. De esa ecuación cuadrática entonces obtenemos los valores de x, que son los puntos de intersección entre esas funciones. Esos son los valores del extremo del intervalo buscado para integrar. O sea que obviamente voy a colocar desde menos 2 a 1, que va a ser el intervalo donde voy a barrer, haciendo obviamente lo que habíamos visto como una serie de sumas, pero al tomar el límite en infinito hago particiones y puedo barrer y aplicar el área, que será la integral definida que va desde menos 2 a 1, de la función que es mayor, f de x menos g de x por diferencial de x, y eso va a ser, al reemplazar menos 2 a 1 la integral, de f de x reemplazo menos x cuadrado más 2, menos la función g de x, que es x. En este caso hay una diferencia, porque no tiene valor negativo. De ahí, bueno, la escribo directamente, queda menos x cuadrado más 2, menos x, y al sacar la primitiva me quedaría, y distribuir, me quedaría entonces menos 1/3 de x al cubo, más 2x, que sería la integral. Fíjense en que accedo como la integral indefinida, y luego la voy a aplicar entre los valores del intervalo de los extremos, menos 2 y 1, y la de menos x, por diferencial de x, me va a dar menos 1 medio x cuadrado. Haciendo esas evaluaciones, que va a ser entonces, y aplicando la regla de Barrow, va a ser igual a menos 1/3. Fíjense en que en este caso tengo que la función era menos 1/3 x cubo. Entonces voy a sacar la f del valor mayor, es f de 1, menos f de menos 2. ¿Qué es lo que hago? En este caso después va a haber se va a sumar el menos 2 al cubo, que va a ser menos 8, pero con el menos va a ser más, que acá podemos ver ya el cálculo. Hago el reemplazo, entonces acá sería 2 por 1 menos 2, menos 1 medio, este menos es de este menos, y ahí queda entonces 1 medio menos 2 al cuadrado sobre 2. De allí, haciendo las operaciones que vienen al caso, sería menos 1/3 más 8/3 más 6, porque acá me quedaría 1 más 2 son 3, 2 por 3 son 6, y menos, el resultado de esto, me queda menos 3 medios. Y así me quedaría, al hacer las cuentas, 41/6 unidades de área, que sería, bueno, sacar como un denominador y el valor. Puedo dejarlo expresado así, si uno quisiera hacer bien la aproximación, hacer las cuentas, pero el área que se encuentra entre las dos curvas, que en este caso el intervalo era implícito porque debimos acceder para ver en qué valores integrar,
a través de igualar las funciones y hemos accedido entonces en qué intervalo lo vamos a hacer. Profe, disculpe, Sí, sí, ¿cómo supo que f de x era mayor que g de x? y por la gráfica, mira, está encima. ¿Cuál es más grande? Los valores, cuando yo veo, por ejemplo, tomo un valor en 0, desde 0, fíjate que en x es 0, mientras que el f vale 2. Accedí a la gráfica, y si no, bueno, uno va haciendo punto a punto. Y fíjate que siempre la gráfica en azul, la f, se encuentra por encima de g. ¿Sí? Pero g de x no va hacia el infinito, y ahí hacia el infinito no sería mayor g de x. Sí, Hacia pero justamente cuando yo observo la gráfica donde se intersectan, Ah, van ok, a ser ok. en un punto donde puedo ver que está por encima la f que la g. Por eso que tengo que usar un bosquejo o algo que me permita visualizar la región que quiero calcular. Ahora vamos a ver un ejemplo donde puede ocurrir que se intercambien y haya más de un punto de intersección. Entonces lo voy a tener que sectorizar. ¿Sí? Sí está el ejemplo para que podamos ver. Que justamente el 4 dice, puede ocurrir que al intersectar las dos curvas haya más de un punto de contacto, y el recinto a considerar para el cálculo podrá seccionarse entre las curvas y los intervalos, en los tramos de esos intervalos unidos, según se visualice en la gráfica, correspondan a una gráfica correspondiente. Está medio mal expresado, pero ahora lo vamos a ver. Quizás lo puedan entender cuando lo explique un poquito más. Los intervalos implícitos, entonces, van a resultar de hallar la intersección entre las funciones que se cortan. Para ello, se igualan las funciones, y tengo que resolver en qué valores intersectan. Si hubiera más de dos valores que hacen 0 la ecuación resultante, esos valores serán donde se ubicarán los extremos de los intervalos de la integración, para analizar esos sectores. Por ejemplo, si yo tuviera un x1 igual a A, un x2 igual a B y un x3 igual a C. Veamos acá un gráfico. Supongamos, ¿ven? Tengo la función f, acá hace que es la que está en negro, y una rojita. Ahora estamos haciendo un esquema general. Observen, los puntos donde se interceptan son A, B y C. Si veo en el intervalo AB, la gráfica puede verse que la que está por encima es F y la que está por debajo es G. Mientras que después, cuando hago B, entre B y C, la que está por encima ahora es G y F queda por debajo. Entonces yo tendría que hacer la integral entre A y B de F menos G, más, porque estoy sumando, adicionando estas gráficas, la integral que va desde B a C, y en este caso tendría que ser G menos F, para que el gráfico siempre tiene que ser la mayor menos la menor. En este caso, si yo no conozco o no tengo el completo el bosquejo de la gráfica, puedo hacer entre A y B más, y directamente, como estoy representando áreas, porque si me piden áreas, los valores tienen que ser positivos y se tienen que sumar, porque si yo sumo el área entre B y C y hago otra vez F menos G, el valor resultante va a ser negativo. Si yo lo que quiero representar es un área, el área tiene que sumarse y tienen que ser valores positivos. Mientras que si fuera lo que yo tengo que representar es, por ejemplo, un trabajo, el trabajo puede ser, por ejemplo, lo que puede ser el trabajo de un émbolo, o lo que sería un pistón, que sube y baja, puede ser que me dé negativo, porque depende si hago hacia adentro o hacia afuera, el trabajo final puede darme un valor negativo, que me da la orientación si se estaba subiendo o bajando, por ejemplo. O si es una presión negativa, o una presión positiva, pero si estoy representando áreas, los valores tienen que ser positivos. Entonces se soluciona sumando a través del valor absoluto. Hago una sola función, f menos g, entre a y b,
más, entre valor absoluto, F menos G, entre B y C, y entonces se quedaría salvado el valor de los signos. Veamos, los intervalos de integración resultarían, de acuerdo a esta gráfica, desde A a B, unión B, C, porque hay 3 puntos. Las funciones son continuas entre A y C, o sea, yo necesito que la función sea continua en todo el intervalo completo, entre A y C, que es el mayor, porque los ubico, ¿no es cierto? Y se consideran por cada sector del intervalo. Fíjense que si yo obvio eso, seguramente se va a compensar esa área y no me va a dar el resultado exacto, sino que va a ser una diferencia entre esos valores. Y estaría dando, fíjense, por ejemplo, en el gráfico este es más grande que esta. Si yo hago entre A y C sin discriminar el punto intermedio, me va a dar lo que resultaba un valor numérico de F menos el valor numérico de este otro sector. Entonces puede darme un valor que no es la suma de estas dos áreas, el área 1 y el área 2, digamos, sino que sería el área 1 menos el área 2. Aunque le ponga el valor absoluto, puedo dar un valor que es más chico, porque estoy haciendo una diferencia de áreas. Por eso es que sí tengo que localizar el punto intermedio y hacerlo sectorizado. El área se calcula sumando cada región analizada con su integral definida. Así va a ser entonces la integral que va desde a a b de f de x menos g de x por diferencial de x, más la integral de b a c de g de x menos f de x, como les decía, preservando quién es la función que se encuentra por encima de la gráfica, cuál es la mayor, ¿sí? No siempre se trabaja en coordenadas rectangulares, ¿no? Según las características que se presenten, las funciones se deben utilizar otras coordenadas con el fin de facilitar el cálculo. Bueno, ahora tendríamos que acceder al práctico para ver cómo es que van a ir haciendo, pero creo que con esta salvedad ustedes pueden saber entonces si el intervalo en el cual se me da para que yo analice el área entre dos funciones o entre una función y el eje de las x, está determinada en áreas como, o sea, en coordenadas rectangulares, o sea, como una f de x, que puedo dibujar en el eje de coordenadas x, y si me dan el intervalo en forma implícita, directamente aplico la integral en ese intervalo. Ahora, si la función resulta que en el intervalo que está implícito tiene un punto intermedio donde hay un corte, lo debo seccionar, porque necesito integrar entre ver quién es la que está por encima y quién es la que está por debajo. Ahora, si no me dan los intervalos, son intervalos implícitos, ¿qué debo hacer? Igualo las funciones, encuentro dónde se anula, o sea, ¿cómo encuentro dónde se anula? Al igualar paso todo a un término, a un miembro, perdón, y me va a quedar una ecuación para poder igualada a 0 y para poder acceder donde se anulan, o sea, donde tienen los valores, donde los x son 0, es porque los y eran iguales, ¿sí? Entonces encuentro y accedo a los valores donde la función se anula. ¿Por qué se anula aquí el x? Porque al ser, o sea, la ecuación se anula. ¿Por qué? Porque al tener los mismos y, corresponden a idénticos x, porque son los puntos donde y es igual en ambas funciones. Y entonces puedo acceder a los valores de x. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar un poquito en el práctico para ver en otras coordenadas, que son en coordenadas paramétricas. No sé si es que nos va a dar el tiempo o pasaríamos a mirar el práctico. Creo que con lo que se expresó en coordenadas rectangulares ustedes van a poder hacer el práctico. Sí, porque hasta ahí va allí al parcial. Al parcial. Bueno, pero como lo mismo me dijeron que había que avanzar el práctico, Sí, yo, el lunes vamos a tener el parcial, entonces no vamos a dar la clase. Digamos, sí, lo que vamos a ver ahora es como para poder acceder al parcial, que no sé si entra en la recuperación. Sí.
Sí, sí, dime. Si me permitís un momentito, ¿vos vas a retomar desde el punto 5 de regla de Barrow o ya vas a ir No, no, ya era hasta al ahí. 7 de área? Sí, hasta ahí nada más. Bueno, entonces yo voy a compartir un ratito, Sí, sí. o vos tenías ejemplos, ¿no es cierto?, para dar área. No, ya estaba en otras coordenadas. Ah, bueno. Así que podés pasar. Sí, yo quería hacer alguna acotación sobre el punto 5, o sea, previo a pasar a calcular áreas, fíjense que está planteado el punto 5, donde se pide enunciar la regla de Barrow para el cálculo de integrales definidas. ¿Bien? La profesora lo mostró en la diapositiva en qué consiste la regla de Barrow cuando yo quiero calcular una integral definida. Lo que yo quiero hacerles notar es la diferencia entre el punto 5 y el punto 7 en adelante, donde ya pide calcular áreas. En el punto 5, como solamente nos pide aplicar la regla de Barrow, el procedimiento sería primero decidir si la función es integrable, ¿sí? Si la función del integrando es integrable en ese intervalo. En el primer caso, como 3x² es una función continua en los reales, será continua en 0,2 y por lo tanto integrable en 0,2 y puedo usar la regla de Barrow. Y bueno, así iríamos, ese sería el primer paso, analizar si la función es integrable y entonces se puede aplicar Barrow. Pero fíjense que, por ejemplo, en la C, en la función C, si yo analizo la función x sobre la raíz de x² menos 1, esa no es una función continua en 1, 2, porque tiene problema en 1 es discontinua. Entonces, acá yo tengo que contestar, no es posible aplicar regla de Barrow, y no resuelvo nada, y estaríamos en un caso de integral impropia que figura más adelante en el práctico. ¿Bien? Entonces, ese como primer paso. Yo analizo si puedo aplicar Barrow o no. El segundo paso, ¿cuál sería? Yo, en lugar de esta integral, digo, bueno, si quiero aplicar Barrow, acá yo tengo que determinar una primitiva de esta función. Entonces, ¿qué hago? Calculo la integral indefinida. Bueno, lo voy a hacer completo entonces. Acá. Me voy a poner acá. Yo voy a calcular la integral indefinida de esta función, ¿sí? Y determinando una primitiva, que es lo que necesito para aplicar la regla de Barrow. Entonces voy a calcular la integral. No puedo ver mis iconos. A ver, me voy a ir a copiar alguno entonces. Perdonen, pero bueno, no puedo quitar ahí vuelvo. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces yo quiero calcular la integral perdón, acá me pongo.